Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que estoy en Madrid, concretamente aquí en frente del Museo del Prado, en el NH Collection del Paseo del Prado, aquí al ladito, muy cerquita también del Congreso de los Diputados. Y en el estudio número 2 en Santa Cruz de Tenerife está el portavoz de los vecinos de Canarias, Abel Román. Buenos días. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Bueno, y tenemos un invitado que está en otro lugar también de España, ¿no? Sí, en Málaga. Bueno, es don Andrés Olivares. Don Andrés, buenos días. Hola, muy buenos días, Abel, ¿qué tal? Buenos días, Tenerife, y buenos días, Madrid. Buenos días a Málaga, que es otra de mis ciudades favoritas. También. Bien, hoy vamos a hablar de la vida después de la vida. Y don Andrés Olivares es presidente de la Fundación Olivares y con más de 18 años de experiencia en el acompañamiento en el tránsito de morir a niños y niñas enfermos de cáncer. Don Andrés, cuando uno se imagina cómo puede uno ayudar a una persona a morir, realmente uno se encuentra absolutamente fuera de lugar. Y sin embargo, si a eso se le añade cómo se pueden ayudar a niños a ayudar a morir, entonces ya es el acabose. ¿Nos quiere usted explicar cómo surgió esta fundación, qué le motivó y cómo ha sido el desarrollo de todo esto? Pues claro que sí, a ver, imaginarse eso es prácticamente imposible porque yo creo que nadie se para en este mundo a imaginar cómo puede acompañar morir a un niño. En mi caso no tuve más remedio, no me lo imaginé en la vida, pero me tocó en primerísima persona con mi hijo, que con 7 años enfermó de leucemia y con 9 se marchó al cielo. No me gusta hablar de la muerte como tal. En aquel momento no sé cómo lo hizo, cómo lo dejé de hacer, simplemente viví esa experiencia y cuando todo pasó un familiar se me acercó y me dijo: me ha parecido precioso cómo has acompañado a tu hijo en el tránsito. Yo realmente era ignorante, no sabía cómo lo había hecho, ni qué había hecho, ni cómo había sucedido aquello, porque mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, sosteniendo el cuerpo inerte de mi hijo en mis brazos y no sé realmente lo que hice, sí sé lo que viví, sí sé lo que sentí, pero a partir de ahí, pues mi vida cambió. Él durante la enfermedad me enseñó muchísimo, sobre todo me enseñó a vivir después de la muerte, porque la vida sigue, me enseñó a sonreír a ese tránsito y a esa despedida, me enseñó a abrazar la vida y la muerte, porque es lo mismo, y me pidió de alguna forma: papi, ¿por qué no dedicas tu vida a ayudar a los demás, a otros niños enfermos como yo? Y a partir de ahí pues creé una fundación en Málaga. Hoy atendemos a más de 800 familias con niños y niñas, adolescentes hasta los 21 años con enfermedades crónicas complejas y pacientes de oncohematología. Y en estos 18 años, pues es verdad, Abel, que porque el universo, Dios, la vida, vamos a llamarlo como queramos, pues siempre me ha invitado a estar en esa habitación junto a estos niños, a conectar con ellos telepáticamente, una relación alma a alma, y tener la experiencia de poder transitar ese túnel del que hemos oído hablar 1.000.000 de veces, llegar al final, dejarlos con sus seres queridos y volverme a este plano tierra. Imaginármelo, pues no me lo imaginé nunca. Un regalo, pues el regalo de mi vida, porque cada mañana me levanto agradeciendo, sintiéndome que soy un siervo, que he venido a este mundo a ayudar a todo aquel que lo necesite, a seguir aprendiendo en la parte más física, mental, emocional, porque es nuestro proceso de vida en este plano, pero con una satisfacción inmensa de poderle entregar a mi hijo en el cielo aquello que me pidió y hacerlo con todo el corazón del mundo. Usted dice que usted acompaña a los niños en ese famoso túnel del que todos hemos oído hablar. ¿Nos puede usted explicar un poco todo eso? Pues, Abel, fue una experiencia que me empiezan a pasar cosas que yo no entiendo.
y por supuesto ni imaginaba ni me esperaba. Pero es verdad que justo al año de marcharse él al cielo, bueno, pues uno de sus amiguitos del hospital pues se puso muy malito en Madrid y bueno, pues una persona me llamó: Andrés, ¿por qué no te subes, por favor, que David, como se llama, está muy malito? Y bueno, pues cogí un tren, llegué a Madrid. En ese tiempo-espacio yo pensaba que no llegaba y tuve mi primera visualización de mi hijo, en el que, bueno, lo vi. Y me habló y me dijo: papá, ve tranquilo que David te va a esperar. Y bueno, son cosas que yo no pido, yo no me levanto y le digo: oye, ¿por qué no vienes y me dices o me hablas o me cuentas? No, o sea, son circunstancias o vivencias que aparecen, que no son controlables por el ser humano. Y tuve mi primera experiencia de contacto con mi hijo. Efectivamente llegué a Madrid, entré en la habitación, me encontré en una situación muy dramática, papá, mamá y David muy malito, ya sedado, esperando que de un momento a otro pues se marchara. Y en un momento determinado, pues mi hijo me volvió a decir: sube a la habitación, que David se va. Cuando subí a la habitación, bueno, pues puse la mano en la espalda del padre, y en ese momento pues sentí la presencia de mi hijo que recogía el alma de David. Yo me apoyé en la pared, me retiré un poco y dejé espacio a toda la familia, a toda aquella escena de drama, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de ira, de rabia. Y sin darme cuenta, Abel, vi como mi otro yo salía de mi cuerpo. A mí me resultó una experiencia sumamente extraña, pero yo me veía a mí mismo enfrente de mí. Y además me observaba con una cara de felicidad inmensa. Y entonces mi otro yo preguntaba: ¿cómo puedes estar con esa cara de felicidad viendo y viviendo lo que está ocurriendo en este momento? En ese preciso momento me di cuenta de que la vida y la muerte es exactamente lo mismo. Y de que cuando celebramos el nacimiento de un niño y todos nos volvemos locos y es niño, es niña, y es más mono, es menos mono, o sea, esa ilusión del nacimiento se puede vivir exactamente igual cuando un niño se marcha, porque no muere, porque su cuerpo físico deja de estar, pero su esencia sigue su camino y sigue viviendo. Y a mí me gusta decir que estos niños, aunque todos volvemos al hogar, volvemos a casa. Cuando yo viví esa experiencia, lógicamente después me pregunté muchas cosas. Yo soy un hombre que me pongo mucho delante del espejo y me miro y me observo y digo: todo esto que te está ocurriendo, esto tiene un significado, esto es para algo, esto por qué te está o para qué te está ocurriendo a ti. Bueno, pues a partir de ahí empecé a vivir ese tipo de experiencias en los que cuando los niños se marchan puedo establecer una conexión telepática con ellos. Existe ese desdoblamiento y de alguna forma o de otra ese otro yo etérico, por llamarlo de alguna forma, viaja con ellos a través del túnel y transita, y cuando llega allí pues siempre ve familiares que los reciben, los dejo simplemente con ellos y me vuelvo. Puede parecer extraño, puede parecer raro, puede parecer que bueno, que a raíz de la marcha de mi hijo pues me dio un golpe en la cabeza y se me cruzaron algunos cables. Yo simplemente le transmito a todos tus oyentes lo que un padre de un niño que murió. Soy un hombre normal, vivo en Málaga, no soy nadie especial. Lo que ocurre es que viví una experiencia de vida que me gusta transmitirla, porque si a alguien le puede ayudar a perder ese miedo a la muerte, a perder ese pavor y ese pánico, a dejar las cosas materiales que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida en este plano, o incluso a dejar a los seres queridos y no poder seguir abrazándolos y riendo con ellos y jugando y disfrutando de una familia como yo antes de que él se marchara disfrutaba, pues que también es parte del proceso de la vida, y que cuando a uno le ocurren estas cosas tiene dos opciones. Él o lo abraza desde un amor incondicional tremendo, como me enseñó mi hijo, o termina volviéndose loco y tirándose por un balcón, porque ya no solo es el sufrimiento de ver a tu hijo morir, es el sufrimiento de ver a tu hijo todo un año, como fue en mi caso, en una planta de oncología, viendo su deterioro físico, todo lo que pasamos, que no lo voy a contar, pero fue muy duro, muy duro, muy duro. Todo eso hace una mella emocional en un padre, que si no hay algo que esté por encima del bien y del mal, como en este caso yo considero que es Dios, esto es del todo insostenible.
Entonces una pregunta, ¿usted acompaña al niño en ese camino hacia otro lugar donde hay familiares esperándole? Sí, normalmente, bueno, y nos lo han dicho en muchísimas ocasiones. Yo llevo años muy cerquita de la doctora Luján Comas, que es una gran eminencia en estudios de ECM, de experiencias cercanas a la muerte, y bueno, ya está más que comprobado, hay muchísima literatura y muchísimos estudios científicos que avalan que la conciencia no habita en la mente, que cuando la persona está muerta clínicamente y después se reanima, pues que nos cuentan episodios que han ocurrido en ese tiempo y espacio donde desde la parte más científica podríamos decir que es imposible porque esa persona estaba muerta. Por lo tanto, hay mucho más de lo que la ciencia nos cuenta que no se ve, pero que existe, y gracias a Dios hay muchas personas que han testimoniado esas experiencias cercanas a la muerte, donde han vivido una muerte clínica de la parte física y después nos han contado pues lo que ha ocurrido en un quirófano, en la habitación de al lado, o experiencias con familiares que los han recogido, etcétera, etcétera. Entonces yo sí he vivido esas experiencias y sí, bueno, de hecho os podría contar que mi padre se marchó al cielo hace muy poquito tiempo, hace unos meses. Lo acompañé en ese tránsito y cuando llegamos a lo que se suele decir cielo, ahí estaban su madre, mi abuela y mi hijo Luis esperándolo. Se quedó con ellos y yo me volví. Y bueno, pues son experiencias que ya te digo Pero ¿cómo es que ese son las mías. encuentro? ¿Cómo es ese encuentro de los familiares con la persona que llega? Pues ese encuentro es muy sencillo, como si nos encontramos por la calle y nos damos un abrazo. Es que parece que tiene que ser algo especial, ¿no? Hay un final de un túnel y al final pues hay personas que nos reciben y nos reciben como nos pueden recibir aquí en este plano cuando llegamos a casa de alguien que nos ha invitado a pasar la tarde. O sea, lo reciben con una sonrisa inmensa, con un abrazo precioso. Yo sobre todo considero, es mi versión, no, la verdad absoluta sobre esto, Abel, no la tiene nadie. Estamos hablando de cuestiones muy personales. Evidentemente en ese plano la densidad del cuerpo desaparece. No hay un contacto físico real como el que tenemos aquí en la Tierra. Pero ellos de alguna forma se hacen presentes desde esa figura reconocible, porque yo siento que de alguna forma en ese tránsito todavía hay un poco de miedo, de recelo, de decir a dónde vamos, con quién nos vamos a encontrar, cómo es esto del cielo, cómo es esto de la otra dimensión. Entonces yo creo que hay ese regalo de que nos reciban seres cercanos a nosotros para aliviar esa llegada al hogar, ¿no? Una pregunta, la persona que está falleciendo o que va a fallecer es consciente de que va a morir, ¿no? Bueno, en el ámbito en el que yo me muevo, Abel, que es la oncología, normalmente hay una sedación previa. Hay Ajá. personas que la sedación está 2 días y hay otras que están 15. Entonces, ahí no hay una pérdida de conciencia como tal, como nosotros la entendemos, pero nosotros en el fondo nuestra alma sabe el día que venimos, porque lo tenemos firmado ahí arriba y tenemos firmado también el día de partida. Entonces yo creo que en algún lugar de nosotros sabemos perfectamente que toca marcharse y que nos tenemos que ir, sin lugar a dudas. Y cuando nos marchamos tranquilos. Pues mira, a ver, los niños se marchan con una tranquilidad inmensa. De hecho, este fin de semana he estado en Madrid dando una conferencia con Paz Padilla y hablábamos de eso, de la dureza del tránsito de un adulto que está mucho más agarrado a la materia, al miedo a irse, a no querer irse, que los niños. Los niños son inocencia, son pureza. Entonces, normalmente se marchan con una cara muy dulce, muy dulce. Es muy bonito, de verdad. Aunque tus oyentes estén pensando que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es muy bonito el acompañar a estos niños porque lo hacen muy dulce, lo hacen muy bonito, lo hacen muy generosamente. Cuando usted acompaña a los niños a través de ese túnel, ¿qué sienten ellos? ¿Sienten tranquilidad? ¿Sienten curiosidad? ¿Sienten miedo? ¿Usted cómo les No, ayuda?
Yo los veo que son cuando desconectamos el alma del físico, el dolor, el sufrimiento, la pena, todo lo que vivimos en este plano tierra desde la parte más mental y emocional, en los sentires del alma, como yo los llamo, no existen. El alma no emociona, el alma siente. Entonces, yo lo que experimento con ellos es que sienten que su misión de vida ha concluido y que se tienen que marchar. Aquí venimos a una misión de vida, y la pena, entre comillas, es que el ser humano no se hace nunca la pregunta del millón: ¿yo para qué he venido a este mundo? Porque sí, claro, si pensamos que yo he venido a levantarme a las 7 de la mañana, ponerme a correr, llevar a los niños al colegio, irme a trabajar, pelearme con mi jefe, no llegar a final de mes con lo que me pagan, irme al mediodía al supermercado, hacer la compra, recoger a los niños, por la tarde llevarlos al parque, por la noche ducharlos, si yo considero que mi vida es esa, yo creo que estamos muy equivocados. Eso es parte de tu vida material, pero hay algo mucho más allá y mucho más importante, que es el propósito de vida del ser humano. Estos niños tienen un propósito. De hecho, el propósito de mi hijo fue venir a este mundo. Yo era un empresario, estaba todo el día trabajando papeles, presupuestos, objetivos, dinero, y él simplemente vino a enseñarme que ese no era mi camino. Yo con 16 hablaba del amor, con 17 me iba al Cotolengo a estar con los ancianos, fui catequista, me quise ir de misionero, y mi propósito de vida, a través de una experiencia que viví en un cementerio a los 12 años, es ayudar a los demás. Lo que pasa que se me olvidó. Al meterme en el mundo empresarial me puse las orejeras y se acabó esa parte bonita del ser humano. Y él simplemente vino a recordarme: mira, papá, que sí, que me parece fantástico que trabajes mucho, que tengamos más o menos dinero, que podamos viajar a más o menos sitios, pero que tú no has venido a este mundo a eso. Eso es parte de este plano, que lo necesitamos porque tienes que pagar el colegio, tienes que pagar una hipoteca, tienes que comer, tienes que vestir, pero eso es un 5, un 10% de tu vida. El resto es entregarte a los demás y hacer de este mundo un mundo mejor. Y esa fue su misión de vida. La cumplió a la perfección, y cuando terminó su misión se despidió de mí y se marchó. ¿Y eso se lo dijo usted en vida? Más o menos, sí, no literal, pero sí. Él y yo tuvimos muchas conversaciones con 8 añitos, que bueno, es que estos niños tienen una evolución espiritual que es increíble. Entonces yo a veces me siento en una habitación a las 5 de la tarde y se me empieza a caer la baba de las cosas que me cuentan los niños y desde dónde me hablan. Entonces él me sugirió, yo siempre lo digo, me susurró al oído: papi, ¿por qué no dedicas tu vida a ayudar a los demás? Y me pareció tan bonito que un niño de 9 años me abriera el portal de mi vida para que yo dedicara el resto de mi vida a ayudar a los demás, que no lo pensé. O sea, directamente yo volví de Madrid un miércoles con mi hijo en una cajita que se llama urna, y el viernes, a los 2 días, estaba metido en el hospital de aquí de Málaga y no he salido en 18 años. Usted preside la Fundación Andrés Olivares. Cuéntenme cómo tiene organizada la Fundación, qué es lo que hace, aparte de lo que usted nos acaba de contar, Sí. qué personal tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Fundación sobre todo nace para darle soporte a un espectro que yo eché mucho de menos durante la enfermedad de mi hijo, que es la familia. Mi hijo estaba perfectamente atendido a nivel médico, pero claro, mi hijo tenía una madre, un padre, unos hermanos, unos abuelos, y bueno, pues no se les hacía mucho caso. Yo siempre he dicho hace muchos años que un tumor no es una mama, no es un pulmón, no es un hígado. Un tumor es una persona, y en este caso es una personita que hay que atenderla de manera holística en todas sus circunstancias. Entonces acompañamos de manera integral a las familias de los niños que llegan al hospital, con 14 personas que formamos el equipo de la Fundación, donde aportamos fisioterapia, nutrición, logopedia, psicología, trabajo social, ayudas económicas, muchísimas actividades lúdicas para que nuestros niños salgan de batas blancas y de pinchazos, y sobre todo un acompañamiento en la parte emocional para que los padres sean capaces de sostener el proceso, que muchas veces es un proceso camino hacia la muerte de sus hijos, que no es nada fácil.
y ahí estamos todos los días dándolo todo desde el corazón para que estos niños y niñas no dejen de ser niños y niñas, porque tienen todo el derecho del mundo a disfrutar, a saltar, a brincar, a jugar y a ser niños, que es lo que son. Lo que ocurre que son niños que ahora mismo pues tienen cáncer, pero cáncer es una etiqueta más de la vida, pero su esencia es la niñez, y yo no quiero que se pierdan esa niñez, ni esa juventud, ni esa adolescencia, y que sigan disfrutando de la vida en la medida de lo posible que la enfermedad se lo permita y que nosotros se lo podemos ofrecer. ¿Solo están ustedes en Málaga, don Andrés? Pues estamos justo en el hospital, en el propio hospital tenemos un espacio, y detrás del hospital existe un edificio precioso, mágico, que nos ha cedido la Diputación Provincial de Málaga, donde desarrollamos toda nuestra actividad. O sea, que estamos ahí atendiendo a todas esas personitas que se nos acercan con muchos abrazos. Cuando llegan les damos muchos abrazos. ¿Y tienen ustedes una metodología particular para hacer todo eso, o ya existe en otras partes de España? Bueno, metodologías hay muchas. Al final nosotros tenemos un lema muy bonito que dice, nuestro eslogan es alma, magia y corazón. Esa es la mejor metodología. Mi hijo me enseñó a amar, y la mejor medicina, la mayor medicina, para mí la medicina universal es el amor. Entonces, mientras que todo lo hagamos desde el amor, curaremos o no curaremos, que no es nuestra misión, pero hacer sentir bien a esas personas, desde luego que lo conseguimos. ¿Piensan ustedes extrapolar lo que ustedes hacen en otras ciudades? Pues es una cuestión que me han planteado en muchas ocasiones y me han pedido que de alguna forma cree Fundación Olivares en otras ciudades. Lo que ocurre es que no es fácil, Abel, porque la esencia de la Fundación Olivares es mi hijo. No es una franquicia donde yo pueda transmitir un cash flow y dárselo a cualquier otra persona y que lo gestione desde donde nosotros lo gestionamos. Entonces, en principio, yo ayudo a muchas entidades fuera de Málaga a crear organizaciones, de alguna forma hablábamos antes de metodología, a enseñarles un poco, bueno, más que enseñarles, a contarles cómo trabajamos en Ser Trabajo y cómo actuamos nosotros desde el punto de vista más emocional o más espiritual, pero a partir de ahí son esas personas las que desarrollan sus actividades en las distintas ciudades. Nosotros en Málaga es que no damos para más, porque parece que el cáncer infantil no existe, pero hay mucho cáncer infantil. Lo que ocurre que no se ven tantos niños calvitos por la calle, y entonces parece que es una enfermedad, bueno, de hecho todavía se considera una enfermedad rara. No llega al número de diagnósticos necesarios para que se considere enfermedad. De hecho, al año se diagnostican unos 455.000 casos en todo el mundo. En España unos 1.600. Cada día fallecen 260 niños, pero todavía no se considera una enfermedad como tal. Se considera una enfermedad rara, es curioso. Bien, yo, ya para acabar, yo noto que, por ejemplo, aquí en los hospitales y en los tratamientos de las enfermedades, el tema de ayudar a morir es un tema de que no lo veo por ninguna parte. Por eso me llamó tanto la atención de lo que usted está haciendo. Porque en los hospitales donde prima es la ciencia, y la ciencia todavía está muy lejos de la espiritualidad. Entonces, mientras que no seamos capaces de acercar ese mundo espiritual y emocional a las plantas de un hospital, pues será muy complicado que la medicina abra ese espacio necesario de acompañamiento a morir, porque en los hospitales la gente muere, pero no se acompaña desde el lugar que entendemos nosotros que se debería de acompañar. La parte científica acompaña desde el alivio del dolor, la sedación, lo que se llaman equipos de paliativos, pero no dejan de ser medicamentos para aliviar lo que decía antes, tanto el dolor como el sufrimiento, pero lo hacen desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista emocional, espiritual, no se acompaña en los hospitales. Yo conozco muy pocos hospitales donde exista una unidad de paliativos donde aborde este tipo de cuestiones, porque yo también entiendo que los médicos tienen que hacer su misión y no involucrarse más de lo que deben en procesos que no les corresponden porque no son suyos, porque después esas personas, cuando se quitan la bata, pues tienen su vida, tienen sus hijos, tienen sus amistades, y llevarse
las muertes de sus pacientes a sus casas, pues no es nada fácil. Entonces yo entiendo que quieran crear una barrera invisible que no traspasan para protegerse ellos mismos, y yo lo respetaré siempre, pero tienen que dejar paso a quienes sí entendemos que debe de existir ese acompañamiento, y que nos dejen hacerlo como si formáramos parte del equipo del hospital. Es necesario. Andrés Olivares, que está en Málaga, un abrazo muy fuerte. Igualmente, gran Abel, ha trabajo. sido un auténtico placer. A Madrid también otro abrazo, y bueno, pues de verdad, ojalá hayamos tocado algún corazoncito y hayamos hecho que las personas que nos han oído entiendan que es bonito nacer y también es bonito morir. Tu Un descripción, abrazo a Málaga. permíteme un momentito, Miguel Ángel. Estamos fuera de tiempo, Abel. Sí, ya. Al primero que ha emocionado es a mí, don Andrés. Y espero que a todos los vecinos que le hayan oído le haya inspirado su trabajo emocional, espiritual y sobre todo de ayuda a aliviar el sufrimiento de los niños. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, a toda Madrid y a todo Tenerife. Gracias. Andrés, pronto. un abrazo. Abel, Un gran abrazo trabajo. Un abrazo muy fuerte, Abel Román. Hasta pronto. El remate con Miguel Ángel González Suárez.